Pasaden martxoaren 3an, Bilbon, Spain Global Forum 2014 ospatzen zen bitartean, izandako gertakarien inguruko interbentzio hau honakoa adieraziz hasi nahiko nuke. EH Bilduk bere helburuak erdiesteko soilik bide politiko eta baketsuak erabiltzeko konpromesua azaltzen du. Instituzionaletik desobedientzia zibilera doan esparru zabal horretan. Indarkeri, adierazpen eta estrategiak eta giza eskubide guztien urraketak errefusatuz. Hau da, EH Bilduren estatutuak diotena. Zehazki, bere jarduera printzipioei dagokion 4. artikuluan gaur legebiltzarrera ekarri den eztabaida gure posizio argi tatinko horretatik abiatzen da eta ulertu behar da. Y quería empezar con esta aclaración para que por lo menos, y en la medida de lo posible, y no tanto por la gente que está en este debate o participando de este debate en esta Cámara, sino por quien pueda verlo después, quede clara cuál es la posición de EH Bildu frente a lecturas interesadas que se han hecho. EH Bildu no comparte y no ampara, sino que rechaza los incidentes que se provocaron o que se produjeron durante la jornada del 3 de marzo en Bilbao. Pero no solo eso, o no solo nos quedamos ahí, porque creemos que tan importante como tener una posición sobre eso, tan crítica como ustedes quieran, es tener una lectura de contexto, es entender, es intentar evitar que vuelva a suceder en el futuro. Y probablemente ahí es donde tendríamos que centrarnos en el debate, porque parece claro que a nadie le ha gustado, y ese es un verbo que se ha utilizado incluso muchas veces aquí, diría más, que no nos parece bien, que es otro verbo que también se ha utilizado muchas veces aquí, los incidentes que se produjeron en Bilbao. Y una vez aclarado eso, lo que podríamos hacer aquí es pensar en qué cosas, en qué actuaciones políticas podemos llevar a cabo para evitar que se produzcan. Y probablemente ahí empiezan los disensos, pero ese es realmente el debate interesante, porque en el otro parece que poco recorrido hay ya para el mismo. Y en el terreno del debate del significado de ese contexto, que no era solo una cita más o menos importante, más o menos querida por según qué formaciones políticas, sino que era una representación más de un organismo que para nosotros adolece de 3 elementos claros. No es democrático, no es transparente y no es legítimo. Y estoy hablando de la Troika, que no es un fantasma que uno saque de un cajón cada 2 por 3. La Troika es esa realidad compuesta por el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, creado para rescatar a Grecia en mayo del 2010 y que todavía hoy, a través de la figura, no sé si literaria, de los hombres de negro, viene sometiendo a países y viene sometiendo a personas, a decenas de miles de personas en todo el continente europeo. Esa es la foto que para nosotros es indigna, de verdad. Como lo es también que se destrocen cristales. Nos parece realmente indigno también que la Troika encuentre cariño, encuentre calor, encuentre simpatía entre nosotros y nosotras, porque eso es tanto como devolver al dolor de los ciudadanos simpatía con quien les agrede. Porque las medidas que se están aplicando por estos señores y por estas señoras son medidas que están agrediendo de manera directa y fundamental los derechos de la ciudadanía, también de la ciudadanía de Euskadi. Y por eso decía y empezaba con la cita clara de rechazo a cualquier actuación violenta, moviéndonos siempre desde el marco institucional hasta la desobediencia civil que Bildu tiene en sus estatutos. Porque también estamos en contra de la vulneración de derechos humanos. Y quien más está vulnerando los derechos humanos es quien aplica políticas que obligan al paro, la precariedad y la exclusión social a decenas de miles de personas, que nos hace que tengamos que lamentar en nuestras ciudades y pueblos fotografías dantescas. Esas sí, también realmente dantescas, tan dantescas o más que la que hoy estamos comentando aquí con los cristales, que no minimizamos, porque es muy duro tener que asistir a desahucios que tienen que ver con políticas que emanan de la Troika, porque es muy duro ver cómo se pierde el empleo y cómo se destruye el tejido industrial por políticas que emanan de la Troika. Y ahí también sería bueno que la sensibilidad, que la enorme sensibilidad que esta Cámara puede llegar a demostrar con algunos temas, y nosotros nos sumamos a ella para que vuelva a quedar claro, se mostrara también para con toda esa gente. Para que cuando hablamos de gravísimos incidentes, de los más importantes de la historia de Bilbao, podamos hablar de ellos, pero a la vez podamos decir que más grave todavía, si cabe, es que una persona se suicide en Sarrico hace 1 año y medio porque la desahucian de su piso, y que eso tiene responsables directos, y que a esos responsables directos hay que tener la misma valentía de llamarles minoría violenta, si lo son, o de llamarles personas que no respetan la democracia, si no lo hacen. Y sin embargo, en ese debate no nos encontramos esa correspondencia, no nos encontramos esa empatía, no nos encontramos ese exceso de celo. Y sería bueno que también ahí lo tuviéramos, porque si lo vamos a tener con esto, y se puede tener, y probablemente se debe tener, también habría que tenerlo con todo lo demás. Probablemente, si no entendemos eso, seguiremos haciendo ejercicios de condena o de rechazo que serán necesarios,
pero que no solucionarán nada, porque, como ha señalado quien me ha precedido en el turno de la palabra, esto sistemáticamente se viene produciendo en muchos lugares. Y muchas veces se ha hablado en esta Cámara sobre cuáles son los mundos en los que vive EH Bildu. Yo no sé cuáles son sus mundos. Mi mundo es bastante plural y seguramente lo que voy a decir ahora no sea algo que solo he escuchado yo. Probablemente lo haya escuchado mucha gente en esta Cámara y mucha gente que pueda seguir este debate, si así lo estima pertinente, a través de las redes sociales. ¿Cuántas veces, viendo las noticias en televisión o en prensa, hemos oído a alguien declamar cerca de donde estábamos nosotros: no sabemos cómo esto no revienta? Cuando estamos haciendo moverse a la gente entre la frustración y el hartazgo, ¿por qué no intentamos analizar cuáles son esas causas para intentar evitarlas? Y nosotros hay una posición muy clara. Nuestra posición es muy clara y muy alineada con la defensa de todos los derechos humanos, para todas las personas. Y el mayor vulnerador de derechos humanos es quien con sus políticas sacrifica y lanza a la periferia de la sociedad a una parte de los ciudadanos para seguir acumulando beneficios de manera no solo deshonrosa, sino absolutamente injusta. Esa es la fotografía real y esa es la fotografía de los grandes destrozos que al conjunto de la sociedad, no solo vasca, sino que diría europea, le está provocando la troika. Y si no hacemos eso, nos vamos a limitar a reproducir el debate que hasta ahora estamos teniendo aquí. Y nos limitaremos a hablar de los daños materiales. Y lo vuelvo a decir otra vez para que quede claro: no compartimos, rechazamos esas prácticas, esas actuaciones violentas. No tenemos ningún problema en decir que esas actuaciones violentas no son compatibles con el país que queremos construir, pero eso en sí mismo no lo soluciona. Y supongo que en eso podríamos estar todos de acuerdo. Y podemos decir que 100.000 euros es muy elevado, pero insisto, tengamos también esa fina sensibilidad, esa epidermis tan sensible, para que cada vez que en nuestras ciudades hay gente que se siente excluida, botada con B de esta sociedad por las políticas que emanan de la troika, seamos capaces de alzar tanto el verbo y de alzar tanto la voz. Y diremos que esos 100.000 euros son muchos, y lo son. Y también son mucho, y también lo debe saber la ciudadanía, gastarse 72.800 euros para que los señores de la troika reciban ese agasajo en el Palacio Guggenheim. Y no son datos que nos inventemos nosotros, también lo señaló la consejera. También ese es mucho dinero, y también ese dinero lo pagamos todos los vascos y las vascas, para algo que además parece que no ha gustado a prácticamente nadie, salvo la representante del Partido Popular, que así lo ha señalado, porque del resto de formaciones políticas parece que el entusiasmo no era una lectura compartida con respecto a lo que suponía esa cita. Y también podremos seguir hablando de la actuación policial, sobre si fue proporcionada o no. A lo largo de todo este mes hemos asistido a diferentes declaraciones que cuestionaban la actuación de la Ertzaintza, que señalaban si había sido más o menos relajada, más o menos condescendiente, que si había provocado más o menos que la situación alcanzara esas dimensiones que alcanzó. Hay incluso declaraciones que decían, y eran de una representante del Partido Socialista, que la policía vasca tenía temor a que por una operación policial o una actuación policial pudiera desencadenarse o pudiera acabar en una situación como la de Íñigo Cabacas. Y me parece muy razonable que se tenga temor. ¿O es que no es más importante que una actuación policial llevada a un extremo, desde luego no deseado, pueda acabar con una vida? ¿No es mucho más importante evitar que eso pase en cualquier circunstancia que otro tipo de cuestiones que están ustedes entremezclando en el debate? En cualquier caso, también hay que señalar, y también lo señala EH Bildu, que todo ese dispositivo tan amplio y policial que se tuvo, del que también nos dieron cuenta a través de los agentes, es curioso que en esa lógica de los anillos, parece que del Señor de los Anillos, y parece que está claro dónde estaba Saruman, que era en el Guggenheim, la mayor parte del dispositivo policial se dedicara a protegerles a ellos. Quizás tendrían que estar protegiéndonos a nosotros y a nosotras de sus políticas. Pero en cualquier caso, una vez incidido y reincidido en este debate y no sé cuántos más sobre los daños materiales, sobre la actuación de la Ertzaintza, que a nosotros nos pareció que, al menos en la medida que evitó que estemos hablando de lesiones graves, fue una actitud proporcionada, también se seguirá hablando de la caracterización de quienes realizaron esos actos violentos y se hablará de minoría violenta. Hoy se ha utilizado más minoría violenta que en días posteriores, como hizo el propio portavoz del Gobierno cuando hablaba de minoría radical, violenta y antisistema. Y es probable que esa minoría fuera radical, violenta y antisistema, pero además de ser radical y antisistema, algo con lo que yo no tengo ningún problema en identificarme, también probablemente sería de mayoría abertzale, o sería socialista o anarquista. Es decir, la caracterización no es neutra y la caracterización se hace con una intencionalidad. Y también eso hay que señalarlo.
Termino ya. Termino mostrando la solidaridad de EH Bildu con todos los damnificados por lo que ocurrió el 3 de marzo y por lo que ocurre todos los días por las políticas de la Troika. Con aquellas personas que sufrieron destrozos en sus comercios o en sus inmuebles y por todas las personas que sienten destrozadas sus vidas con las políticas inhumanas y crueles de la Troika. Y mostrando también nuestra solidaridad con los heridos que pudieron ocasionarse en esa jornada, como también mostramos solidaridad con todas aquellas personas que tienen que sufrir las políticas de aquello que se representó en el Museo Guggenheim, que tampoco nos gusta, pero tanto nos ha costado. Besterik ez, mila esker. Yo comprendo que el señor Iturrate se enoje cuando ve que le interpretan de manera errónea en lo que se ha expresado. Pero eso pasa en estos debates y con todo. Hoy se lo ha hecho el señor Unzalu a usted, a nosotros nos lo han hecho todos, pero vamos, la posición que yo he expresado aquí de rechazo de cualquier tipo de actuación violenta, incluida la de los destrozos en la Gran Vía, la venimos manifestando desde el 5 de marzo, lo que no ha sido obstáculo para que hace 4 días el secretario del Euskadi Buru Batzar dijera que mientras otros destrozaban, bueno, que el Lehendakari estaba dentro del Guggenheim y mientras otros destrozaban el centro de esa ciudad. Ese no es el modelo Euskadi, ese es el modelo Bildu. Fíjese cómo nos sentimos cuando, siendo tan claros como somos, el secretario de Euskadi Buru Batzar dice que el modelo Bildu es ese. Bueno, en cualquier caso, yo voy a seguir hablando si usted me lo permite, y si no también. Señalaba el representante de UPyD que nos ha faltado más contundencia o que podríamos haber sido más claros y explícitos para que no pareciera que que todo es lo mismo. Si es que todo no es lo mismo, señor Maneiro, si es que nosotros no queremos coincidir con ustedes en una crítica que para nosotros es parcial, y es lo que he intentado decirles. Y probablemente eso haga que haya quien entienda que siempre hacemos el discurso anticapitalista y de la Troika, porque para nosotros la mayor fuente generadora de violencia es la Troika. Y si estamos hablando de un debate de violencia y ustedes en su enmienda hablan de condenar todos los hechos violentos, creemos que tiene sentido. Más, si cabe, cuando los actos que se produjeron en Bilbao, los actos de violencia que se produjeron en Bilbao, en la Gran Vía, para ser más exacto, coinciden en el tiempo con una reunión de la Troika que ustedes jalean y aplauden, pero que la mayoría de la ciudadanía sufre en sus propias carnes. Esa es la realidad. Y, señor Unzalu, yo no dudo de que muchos socialistas se manifestaran por las calles de Bilbao, incluso muchos socialistas, la mayoría que no son del Partido Socialista, pero también había miembros del Partido Socialista dentro del Guggenheim, digo, para hacer toda la foto, para hacer la foto completa. Y no se trata de que aquí EH Bildu o aquí yo, como portavoz en este momento, tenga que hacer no sé qué lectura. Yo no he tenido que sufrir la fe del converso. Yo siempre he manifestado una posición bastante clara con el tema de la violencia. Para otros, los que tengan que hacer la fe del converso en la lectura de la democracia y de la policía cuando pudieron caerse de algún caballo en algún tiempo remoto. Solamente decir, en cualquier caso, que nosotros no hemos condenado, para que le quede claro, porque ha habido ahí un cierto lapso, nosotros rechazamos, porque decimos una y otra vez que lo de la condena, en todo caso, le tocaría a los jueces. Y queremos decir al hilo de esto, que tan preocupante como ser insensible con quien sufre daños, ya sean humanos o materiales, sería lanzarnos a una caza de brujas para justificar no sé qué inacción de la Ertzaintza. Y por eso nos parece muy preocupante, y así lo dije en comisión y lo vuelvo a decir hoy, que se estén produciendo detenciones donde creemos, sinceramente, que se están buscando a veces chivos expiatorios para saciar y para aplacar no sé qué ansias de venganza. Porque nos consta que algunas de las detenciones nada pueden tener que ver, salvo que tenga la capacidad de desdoblarse esa persona y estar en 2 sitios a la vez en el mismo tiempo, con los incidentes. Pero se les está presentando probablemente para aplacar esa crítica que se les pueda llegar a hacer por la actuación de la Ertzaintza. Y se me decía que nuestro discurso viene a ser algo así como que mientras existan determinadas situaciones injustas, pues siempre va a haber lugar para la violencia. Yo voy a serle sincero, pensaba haber empezado de una manera más contundente, probablemente me habría hecho ocupar una mayor centralidad en sus intervenciones y tener más material para la réplica, porque pensaba haber empezado tal que así. Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad, como hoy aquí. Pero hasta que no se revierta la exclusión y la desigualdad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos, será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos oprimidos, pero sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. Cuando la sociedad abandona en la periferia a una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad.
Esto no sucede solamente porque la inequidad o la desigualdad provoca la reacción violenta de los excluidos del sistema, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz. Probablemente habría sido más contundente empezar así. Habría sido más contundente, pero no más lejano a los sentimientos y a la identidad religiosa de muchos de ustedes, porque esto lo dijo hace 3 meses Jorge Bergoglio, a la sazón el Papa Francisco I. Besterik.